Una de las preguntas que más me hacen es, ¿cómo puedo asegurarme de que los vinilos que compro sonarán bien? Soy Alex de Stereofonía y aquí tienes mi respuesta. La realidad es que no hay forma de estar 100% seguro desde que un vinilo, ya sea nuevo o usado, sonará bien, pues depende de muchas variables. Sin embargo, para dar respuesta a esta pregunta, me inventé el audiofilómetro. ¿Y qué es el audiofilómetro? Es un método para evaluar los principales componentes de un vinilo para darnos una muy buena idea de cómo se escuchará. Los principales componentes de un vinilo son cuatro. El primero es el sello discográfico o la casa disquera que produjo el vinilo. El segundo es el estudio en el que se hizo la masterización o remasterización del álbum. El tercero es el ingeniero responsable de esa masterización o remasterización. Y el cuarto elemento es la fábrica o la planta en la que físicamente se imprimieron esos vinilos. Esos son los cuatro factores que realmente determinan la calidad de audio de un vinilo. Noten que los 180 gramos no están en esta lista de factores más importantes. Los 180 gramos no hacen que un vinilo sea de grado audiófilo. Eso es solo una herramienta de marketing de algunas disqueras. Pero realmente el peso del vinil no afecta la calidad de audio de un vinilo. Si quieres saber un poquito más, por aquí les dejo el link del video en el que ya hablamos de ese tema. Volviendo al audiofilómetro. Es muy sencillo. Entre más componentes de calidad tenga un vinilo, más alta será la probabilidad de que suene muy bien. En la siguiente tabla les pongo el resumen concreto y ahora la revisamos. En cada uno de los factores se encuentran los 10 componentes más representativos. No son los únicos, y esta es una tabla viva. Por ejemplo, en cuanto a las disqueras, sin duda Analog Productions, Impex, Vinyl Me Please y Speaker Corners destacan en la producción de vinilos de alta calidad. Si un vinilo es de esta disquera, pueden estar seguros que sonará bien, porque los otros tres componentes también serán de calidad. El siguiente bloque, Mastering Studio. ¿Cuáles son los estudios que están destacando en este momento? El estudio de Bernie Grumman, que es uno de los principales ingenieros de masterización y que sin duda está en la siguiente columna. Sterling Sound, Coherent Audio son los principales. En cuanto a los ingenieros de masterización, los más famosos en este momento, Bernie Grumman, que estará en muchos de los vinilos que ustedes tienen. Bob Ludwig, también trabaja con bastantes rockeros y pop. Kevin Gray y Ryan K. Smith. Hay más, pero estoy mencionando los más representativos y famosos. Y en cuanto a las plantas de fabricación de los vinilos, sin duda QRP o Quality Record Pressings, que pertenece a Analog Productions, está en las principales o en las de más alta calidad. Hablando de ingeniería industrial, es una planta que tiene unos altos estándares de RTI, que es la otra planta. También es una planta que tiene altos estándares de calidad y que trabaja con Sterling Sound y con otras disqueras que hemos mencionado. Palas Group es la representante europea, específicamente alemana. Ahí se fabrican los vinilos de más alta calidad en Europa y muchos de los vinilos que coleccionamos de este lado son fabricados ya sea en Palas o en Optimal, que está en la República Checa. En fin, aquí pueden ver la lista de las principales fábricas. Resumen hasta ahora. Si los cuatro elementos de un vinilo están en esta tabla, es 99.99% seguro que sonará impresionantemente bien. Por otro lado, si el vinilo que estás por comprar o abrir tiene 0 elementos en esta lista, lo más seguro es que no tenga un sonido audiófilo. No quiere decir que sonará mal, solamente que tal vez no te sorprenda. O que tal vez tenga algunos clicks and pops como un vinilo muy viejo. Veamos algunos ejemplos tangibles para darle su calificación en el audiofilómetro. Número 1. Core de los Stone Temple Pilots. Este vinilo lo produjo Analog Productions. Está masterizado en Sterling Sound, que como vimos es uno de los principales estudios de masterización. El ingeniero responsable es Ryan K. Smith y lo imprimieron o lo produjeron en QRP. 4 elementos de 4. Lo más probable es que suene muy bien. Y créanme, suena muy bien. Es la versión definitiva de este álbum. Van a la segura. Otro ejemplo de 4 de 4. Es mi disco favorito de jazz, La Gran Jazz. Es una reedición que hizo Impex, disquera,
La hizo Bernie Grunman en Grunman Studios, ingeniero y estudio de masterización, y la imprimieron en RTI, 4 de 4. De nuevo, suena fabuloso, suena increíble. Tienes los metales aquí enfrente. Muy recomendable. 4 de 4, suena muy bien. Siguiente ejemplo. Phoenix, Wolfgang Amadeus Phoenix. Este disco lo produjo la extinta, o bueno, hasta ahora extinta Vinyl Me Please, que está tratando de regresar, esta disquera que era mi sello favorito de los clubes de suscripción. Está masterizado por Ryan K. Smith en Sterling Sound y lo imprimieron en JC Media, que es una disquera de la República Checa, como dijimos, de los que tienen alta calidad. 4 de 4. Suena muy bien, suena fabuloso. Siguiente ejemplo. Transformer de Lou Reed. De nuevo, un disco que de por sí es muy bueno, ¿no? Aquí no estamos hablando del disco, del álbum en general, sino de la calidad de audio de estos vinilos. Este es una reedición de Speakers Corners, que es una de las disqueras audiófilas de Europa. Remasterizaron en los Berliner Studios y lo imprimieron en Palas, también en Alemania. Todo en Alemania. El único elemento que no está en la lista que vimos es el ingeniero de masterización, que se llama William Mackey, pero aún así suena muy bien. De hecho, suena como si tuviera los 4 elementos. Sientes la profundidad que le dieron a esta reedición. Aquí lo importante es entre más, mejor. Este tiene 3 de 4 elementos y suena muy bien, recomendable sin duda. Siguiente ejemplo, disco fundamental del grunge y del rock en general, el Nevermind de Nirvana. Esta es una edición, para empezar, como pueden ver acá, en el sticker está impreso en Palas, en Alemania. Eso ya lo hace que no va a tener esos ruidos de click and pops que tienen los vinilos viejos. Y esta edición en específico la remasterizó Bernie Grunman en los Grunman Studios. Eso quiere decir que tiene otros 2 de los elementos de calidad. Lo único que no tiene calidad es la disquera que lo volvió a hacer, que es la disquera original, que bueno, se animaron a darle la licencia y los permisos a otros para que hicieran la reedición y suena muy bien. Después de la versión original de este álbum en vinilo, esta sin duda es la versión que ustedes deberían de conseguir. Si les gusta 4 elementos del audiofilómetro, suena fenomenal. No suena audiófilo como los que vimos antes, con esa ultra profundidad, pero suena muy bien. Y para hacer grunge hay que darle power y no distorsiona. Suena súper bien. 3 de 4 elementos. Otro ejemplo de 3 de 4 elementos, esta compilación de éxitos de Police. Está hecha en Abbey Road Studios, estudio y sin duda de calidad, que está en la lista de los que vimos del audiofilómetro. El ingeniero de grabaciones Miles Showell, que es la referencia, por ahora la evidencia en esta técnica de masterizar a media velocidad, está impreso en Optimal, que es otra de las plantas europeas que es de alta calidad. 3 de 4, suena muy bien, no tiene ruido, tampoco tiene un sonido audiófilo, no tiene ese envolvente, pero suena muy buena calidad. Pasando a la segunda mitad del audiofilómetro. 2 de 4 elementos de alta calidad. Ejemplo número 1. Este álbum de Lucy. Uno está masterizado en Gateway Mastering, que está haciendo muchos de los nuevos reissues y están sonando bien. Todavía no tiene el nombre de los más arriba en la lista, pero es sin duda considerado de calidad. Y 2, y más importante, el ingeniero de masterización es Bob Ludwig, que ha trabajado con grandes bandas y sin duda es sello de calidad. Con esos 2 elementos, el disco suena muy bien. Está impreso en Memphis Pressing, que es otra de las plantas que está pasando de ser súper comercial a haciendo algunas ediciones de alta calidad. Por ahora todavía no lo he encontrado que sea considerado en los top de las plantas de producción. Así que con 2 elementos suena bien. No tiene ruido, suena muy bien. Otro ejemplo de 2 de 4 que probablemente se sorprendan este es uno de los discos, son 4 discos, pero aquí solo está el ejemplo más conocido de la portada. El Pulse de Pink Floyd. Este es un álbum en vivo, que sin duda eso le pone un poquito más de complejidad a la masterización, a cualquier cosa que se pueda hacer ahí, porque está en vivo, no está hecho en un estudio. Y tiene 2 de los 4 elementos, muy importantes también. Uno, el ingeniero, James Guthrie. James Guthrie está levantando, está teniendo muchos más reissues, está trabajando con bandas
Trabajar con Pink Floyd en una masterización o remasterización sin duda te da credenciales. Pink Floyd no iba a escoger a un ingeniero de masterización cualquiera, así que es de alta calidad. El segundo elemento que tiene este álbum es que James Guthrie trabajó en los estudios de Bernie Grurman, que de nuevo es de los ingenieros top, así que utilizó equipo de primera para hacer esta remasterización del álbum de Pink Floyd en vivo, Pulse, que es el último álbum en vivo y que es una joya de los conciertos. Con 2 de los 4 elementos suena muy bien, principalmente el efecto de concierto, el efecto de sentirse ahí en medio del estadio, de la arena donde se grabó este álbum, lo logra muy bien James Guthrie. Recomendable. En cuanto a los álbums que solo tienen 1 de 4 elementos, pero que suenan bien, vamos bajando en el audiofilómetro. Este disco, que es muy bueno como álbum, de nuevas versiones de las canciones de Moby, que aunque sea electrónico o música más cargada a lo electrónico, suena muy bien en vinil. Este álbum de Moby se llama Reprise. El único de los 4 elementos que tiene, está hecho en Dutch Gramophone, que por cierto es la empresa más vieja de esta industria, es la empresa que empezó con los gramófonos y luego los grandes vinilos y luego hasta nuestros días, ¿no? Más de 100 años y siguen haciendo exactamente lo mismo, vinilos. Por eso este disco es de alta calidad. Suena muy bien, aunque solo tiene 1 de 4, pero está en la lista en esa parte alta. Y por último, esta versión de 50 aniversario del disco o del álbum Ziggy Stardust de David Bowie, es del bloque bajo, solo tiene un elemento de calidad, que es que está fabricado en Optimal, esta fábrica de impresión de vinilos en Europa. Este disco utiliza una fuente digital porque luego lo hicieron a media velocidad para remasterizarlo, pero suena bien, no tiene ruido. Comprueba que cuando imprimen los discos en una planta de alta calidad, al menos ese tema de los ruidos de clicks and pops, poco probable que aparezcan. La calidad de audio, profundidad, 3D, imagen, todo eso es una discusión distinta, pero en cuanto al tener ruido, cumple. 1 de 4 elementos del audiofilómetro. ¿Qué pasa con los vinilos que tienen 0 elementos de calidad o 0 elementos que aparecen en la lista de estos 4 factores? La realidad es que son una apuesta. De nuevo, no quiere decir que sonarán mal, solo que lo más probable es que no tengan ese sonido wow de los que tienen 3 o 4 elementos del audiofilómetro. Algunos ejemplos. Esta versión del Different Class de Pulp es un álbum buenísimo, de los más importantes del Britpop de finales del milenio pasado, pero esta versión suena muy mal. Tiene 0 elementos de calidad. Si pueden evitar esta compra, evítenla. Otro ejemplo, el último álbum de Daft Punk, Random Access Memories, 0 elementos de alta calidad de la lista, pero suena maravilloso, suena muy bien. Pero porque Daft Punk le puso mucho cariño a este disco. De hecho, por aquí les dejo en la descripción un video que hicimos específico de este álbum porque es de los mejores, si no es que el mejor vinilo de lo que va del milenio. Y hasta acá todo muy bien, pero ustedes me dirán, Alex, ¿y cómo puedo saber cuáles son los detalles del vinilo que estoy a punto de comprar? ¿Cómo puedo saber el nombre para luego revisar si son de componentes de alta calidad, si están en la lista? Bueno, hay diferentes maneras. La primera y la más confiable es cuando la disquera presume lo que está poniendo en el disco que lanzó al mercado, en el sticker, típicamente ahí en la descripción online. Cuando alguien tiene algo que presumir, pues lo presume. Por ejemplo, la disquera es Blue Note, específicamente en la colección de Tom Poet, que son sus discos de todavía mayor alta calidad. Todos los datos del disco los pone en el famoso Hype Sticker, por ahí les pondré una imagen, y aquí viene todo para que ustedes decidan si el vinil va a sonar bien o qué calificación tiene en el audiofilómetro. Por ejemplo, acá viene ingeniero de masterización, Kevin Gray, estudio, Coherent Audio, fue impreso en Record Technology Inc., RTI, y ya dijimos, la disquera es Blue Note, específicamente en la colección Tom Poet. 4 de 4 elementos. Los 4 elementos, claramente, la disquera los presume. Si no vienen en el sticker, ustedes pueden encontrar información a veces en la funda del disco, principalmente en la parte de atrás.
una vez más el disco de Lucius. Casi siempre van a tener información de la disquera, en este caso es Mon Plus Pop, y en algunas ocasiones viene información del ingeniero o del estudio, a veces sí, a veces no. En este solo viene la disquera y aquí abajo está las iniciales de la planta en la que se produjo este disco. MP245, que quiere decir Memphis Pressing. Como hablamos, Memphis Pressing está haciéndose un nombre, por ahora no están las de mejor calidad, pero bueno, aquí pueden encontrar información. Si el disco es usado, o pueden abrirlo y pueden revisar si no hubo stickers, si no hubo nada en la parte de atrás. A veces la información viene en los inserts, en las bolsitas donde viene el disco, que ya saben siempre revisarlas. Este es el disco de éxitos de los Smashing Pumpkins que salió hace poco. Yo me lo compré a ciegas porque me gusta la banda. No hay mucha información por afuera, más que de la disquera, que en este caso es Capitol, Virgin, no mucho más de eso. Y buscando online tampoco había mucho. Pero ya que lo compré, pude ver en el insert, bueno, aquí es donde viene el disco. Aquí atrás viene algo de información y les pongo la foto. La información que viene en este caso es el ingeniero de masterización, que es Howie Weinberg, y el estudio que fue a Masterdisc. El disco suena más o menos bien. Y por último, ustedes también pueden encontrar información del detalle de los elementos en el Dead Wax. El Dead Wax es esta parte del disco o del vinilo donde ya no hay música. Aquí siempre está la matriz del disco, el número de serie dentro de la disquera que lo produjo. Siempre van a encontrar un conjunto de números a mano o con un sello. Y típicamente está la firma del ingeniero de masterización. En este caso, este es un disco de los Flaming Lips, edición de Vinyl Me Please, del Soft Bulletin. Están las iniciales RKS, que quiere decir Ryan K. Smith, uno de los ingenieros top de masterización. Entonces, a veces aquí está la información del ingeniero de masterización. Y a veces con esa información, ustedes pueden deducir cuál fue el estudio. Si es Bernie Grumman, fue Bernie Grumman Studios. Si es Ryan K. Smith, tal vez es Sterling, tal vez es Coherent, ustedes pueden con eso buscar información. Si no hay nada de esta información o prefieren iniciar la búsqueda online, pueden ir a Discogs, discogs.com o en el app de Discogs, es lo mismo, y ahí hacer su investigación del vinilo que están por comprar. En la gran mayoría de las veces viene la disquera, el ingeniero, a veces viene el estudio, a veces viene la planta de producción. Hay tanta información ahí que, bueno, hay que entrar y buscarla. Esa es una opción. Y la última que yo he estado utilizando recientemente es consultar a su inteligencia artificial de confianza. Aquí en la descripción abajo les dejo el prompt que yo utilizo para buscar esta información. Solo que ya saben, puede llegar a tener alguna diferencia, algún error, pero es una buena aproximación de la información que están buscando. En caso que no esté en el sticker, no esté en la funda del disco, no esté en los inserts y no esté en la firma del ingeniero en el Dead Wax, pueden recurrir a estas herramientas online. El audiofilómetro es una herramienta que aplica para tratar de identificar cómo sonará un disco nuevo o usado, solo que en el caso de usados recuerden revisar el estado físico del vinilo, si pueden, si tienen acceso. Casi todas las tiendas de vinilos usados permiten que uno saque el vinilo y lo mire. Primero ese paso, o en paralelo a ese paso, revisen las características de los componentes de calidad. Espero que el audiofilómetro les ayude en sus próximas compras. Por aquí se los dejo en la pantalla completa para que le puedan hacer screenshots. O en la descripción les dejo el link para que puedan descargarlo, la versión más actualizada, porque de nuevo el audiofilómetro es una herramienta viva. Si creen ustedes que les sobra o le falta algún ingeniero, alguna disquera, pónganme en sus comentarios qué les sobra, qué le falta y lo consideraremos en la siguiente versión. O mándenme un mensaje y se los envío en alta para que lo puedan ver. A mí me ha servido mucho para tomar la decisión entre un disco, un vinilo y otro. Recuerden siempre que la música en vinilo es bastante subjetiva. Nadie tiene la verdad absoluta. Lo importante es que a ti te guste cómo suena tu vinilo en tu sistema. Todo lo demás son solo recomendaciones.